o conduce a bajar costos. ¿Sí? Pues yo compro una máquina nueva que produce más rápido, que me ahorra costo en mano de obra o que eficientiza los procesos, eso me significa un costo menor. Pero después yo no lo traslado al precio. ¿O alguien vio alguna vez que bajen los precios de los medicamentos? Sí, hubo momentos donde han bajado, pero históricamente los precios siguen subiendo, aún cuando la tecnología es mucho mejor. ¿Sí? Existencia de lobbies y poder de negociación, no hace falta ninguna explicación, y los diferenciales de precios no están justificados en los diferenciales de costos. Esto nos conduce a una situación como la que ustedes ven ahí. En la torta de arriba ven la distribución de las ventas mundiales de medicamentos en el año 2009. Fíjense que, por ejemplo, América del Norte, donde incluimos Estados Unidos y Canadá, consume el 40% de los medicamentos del mundo. En términos de valores, gasta el 40% o se lleva el 40% del gasto en medicamentos. Cuando América del Norte solo representa el 5% de la población mundial. Fíjense en la torta de abajo. Y fíjense, Asia, África y Australia consumen, no llegan al 10% de los medicamentos y concentran el 72% de la población. Piensen la cantidad de medicamentos por habitante que llegan a África y la cantidad de medicamentos por habitante que llegan a Estados Unidos. ¿Y esto por qué es? Por la capacidad de compra que tienen unos y que tienen otros. Porque si uno solamente se restringiera a analizar la cuestión puramente epidemiológica, si se quiere, o fármaco-epidemiológica, Asia, África y Australia, que son países más pobres y la pobreza está asociada a la mayor enfermedad, deberían consumir más medicamentos que los que viven en regiones ricas, que están menos enfermos. Sin embargo, fíjense la diferencia. Entonces, todas estas cosas que están ocurriendo y que yo les mencionaba, las fallas por el lado de la demanda, las fallas por el lado de la oferta, por el lado de los precios, nos conducen a esto. Entonces, hoy, en este ritmo que nosotros tenemos en el mercado de los medicamentos, difícilmente podamos acceder o lograr un mercado o un consumo de medicamentos que sea equitativo. Siempre que nosotros creamos que la equidad es un valor. ¿Sí? Ahora les quiero contar, está un poco descolgado esto respecto a lo que venimos hablando, pero está bueno para que entendamos algunas cosas. Eso es un gráfico que le robé a la gente del Ministerio de Salud de la Nación, que está muy interesante. Fíjense que tenemos como tres sectores dentro del gráfico. El gasto de bolsillo, las rentas generales y las contribuciones sobre la nómina salarial. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? ¿De dónde sale el dinero para pagar los medicamentos? ¿Sí? El gasto del bolsillo sale, como su nombre lo dice, del bolsillo del que lo paga. Esto es, el copago, lo que saco de mi bolsillo cuando tengo que pagarle lo que no me cubre la obra social, lo que pago que no me cubre la obra social, el 100% de los medicamentos que no están dentro de la cobertura de la seguridad social, lo que pago a las prepagas, lo que pago en consultas privadas, eso es el gasto del bolsillo. Que eso no lo tenemos cuantificado, no tenemos idea de cuánto se está gastando por afuera de los circuitos tradicionales. Después tenemos, por el otro lado, las contribuciones sobre la nómina salarial, que es el aporte que cada uno de nosotros hace a través de su salario a la obra social. Con ese dinero se financia el consumo de medicamentos que nosotros tenemos cubiertos por la seguridad social. Y acá voy a decir algo que probablemente les suene raro, pero el descuento que a uno le hacen del sueldo o el aporte que uno hace a la seguridad social es un impuesto. Es un impuesto que es obligatorio y que forma parte de la recaudación del Estado a través de las obras sociales. ¿Sí? Y se usa para pagar la cobertura que después se ofrece, el 40, el 70 o el 100 del grupo de medicamentos contenidos dentro del programa médico obligatorio. No es para cubrir cualquier cosa, es para cubrir esos medicamentos. Y en el medio tenemos los medicamentos que se financian con rentas generales. ¿Cuáles son? Todos los demás. El programa Remediar, el programa de SIDA, los oncológicos, los programas de diabetes, todos los programas de los 3 niveles de gobierno que se utilizan para pagar medicamentos que consume el público en general. Pero nosotros tenemos una particularidad en nuestro sistema de salud, que es el federalismo que existe en Argentina hace que las decisiones en materia sanitaria estén absolutamente separadas. Nosotros tenemos, y así lo establece nuestra Constitución Nacional, que las provincias son autónomas en el manejo de su salud. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno nacional no tiene ninguna competencia ni posibilidad
de inducir lo que hacen las provincias en materia de medicamentos. De hecho, los laboratorios provinciales de producción pública no tienen aprobación de la ANMAT. ¿Por qué? Porque el poder de policía para la fiscalización de medicamentos lo tienen las provincias. ¿Qué significa esto? Que un medicamento producido por un laboratorio provincial no tiene posibilidad de ser distribuido en todo el país. Solo puede circular dentro de la provincia donde se produjo, porque no tiene aprobación de la agencia regulatoria, que es la ANMAT. Lo mismo pasa con el nivel municipal. Si yo tengo un laboratorio municipal que produce medicamentos, el único que autoriza esa producción con los estándares de calidad que le parezca es cada provincia. Entonces nosotros tenemos un sistema nacional que sí aprueba los medicamentos que se comercializan, los que producen los laboratorios privados, pero no tenemos el mismo estándar de calidad en los laboratorios públicos. ¿Por qué? Porque no pasan los mismos controles. Entonces, todos los no digo que sean malos, porque a lo mejor las provincias tienen controles mucho más exigentes que los que tiene la ANMAT. Puede ser, ¿sí? Pero lo cierto es que cuando uno toma una decisión en materia de política sanitaria y de política farmacéutica en el nivel nacional, eso solo llega a nivel de provincia y de municipio si la provincia decide adherir. Si no, no hay ningún problema en que yo siga como provincia manejándolo como quiera. ¿Sí? Este es un problema serio que nosotros tenemos y seguramente ustedes habrán escuchado la discusión que hubo y que sigue habiendo relativa a la producción pública de medicamentos. La producción pública de medicamentos, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Debería existir? ¿No debería existir? Bueno, desde mi perspectiva, sí debería existir producción pública de medicamentos, pero para aquellos medicamentos que la industria no hace. Para el medicamento para el Chagas, para la leishmaniasis, para la leptospirosis. No, los laboratorios públicos que sigan produciendo paracetamol, ibuprofeno y suero. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos resuelto. Ahí no se tiene que meter el Estado. El Estado se tiene que meter donde no está resuelto, por lo que veíamos primero de la existencia de fallas. O sea, si no es el Estado quien incentiva la investigación en enfermedades olvidadas o huérfanas, ¿quién lo va a hacer? Entonces, lo ideal sería que la producción pública exista, pero orientada estratégicamente a resolver lo que el mercado no resuelve. Hoy estamos años luz de eso. Hay algunas experiencias y algunas iniciativas que se las voy a contar en un ratito, pero la verdad es que estamos bien lejos de eso. Este es el diagrama del canal farmacéutico en el que no me voy a meter porque se lo robé a Javier Lombard, que ustedes lo van a escuchar más tarde, pero solamente para que lo vean porque lo conocen mejor que yo, como es el canal de distribución de los medicamentos. Pero hay una gran cantidad de medicamentos que no pasan por acá. ¿Qué sabemos de estos otros canales de distribución? ¿Qué pasa con los laboratorios estatales? ¿Qué pasa con las farmacias hospitalarias? ¿Qué pasa con los programas públicos como el Remediar u otros tantos? ¿Qué pasa con los programas privados? ¿Con las importaciones directas por demanda? ¿Con las compras online? ¿Qué pasa con el contrabando? ¿Qué pasa con la falsificación? De todo esto sabemos poco y nada. Y todo esto es un cúmulo y una cantidad de medicamentos que probablemente no iguale a la cantidad de medicamentos que circulan por el canal formal, pero que existen y circulan y se consumen. Entonces, nosotros no sabemos ni cuánto ni cómo producen los laboratorios estatales. No sabemos lo que hacen las farmacias hospitalarias, que muchas producen para el consumo del propio hospital, pero no sabemos ni qué, ni cómo, ni de qué manera. Los programas públicos probablemente tienen, sí sabemos qué hacen y cómo, a quién le compran y de qué manera, pero eso no forma parte de la estadística de consumo. ¿Sí? Nosotros además no tenemos estadística oficial de consumo de medicamentos, ni de venta de medicamentos. Todo lo que sabemos de los medicamentos nos lo dicen nuestros amigos de IMS. Son los únicos que tienen información del consumo, sabiendo que IMS además es una consultora que está financiada por los laboratorios, porque justamente para eso se creó, para dar información de ventas a los laboratorios. Entonces, las importaciones directas, las compras online. Hoy tenemos un problema serio, ustedes lo sabrán mejor que yo, con las compras online. Uno puede comprar medicamentos y se lo mandan a la casa. Y no pasa por ningún canal, y no pasa por ningún control, y no sabemos cómo manejarlo todavía. ¿Sí? Ni quién lo tiene que controlar. Ni hablar del contrabando, ni hablar de la falsificación. ¿Qué es una política de medicamentos? Dada esta situación, dada esta cantidad de problemas que nosotros tenemos en el mercado de los medicamentos, ¿cómo
deberíamos organizar una buena política de medicamentos que, para ser más correcta, deberíamos llamarla política farmacéutica. Históricamente se habla de política de medicamentos, pero la política farmacéutica es algo más amplio que la política de medicamentos, porque incluye no solamente la parte del consumo del medicamento en sí mismo, sino todo lo que tiene que ver con el lado de la industria de los medicamentos, de la industria farmacéutica. La Organización Mundial de la Salud define a una política farmacéutica como un compromiso con un objetivo, una guía de acción que expresa y prioriza las metas a mediano y largo plazo establecidas por el gobierno para el sector farmacéutico e identifica las estrategias principales para alcanzarlas. Esta política farmacéutica nacional debe estar escrita, debe estar aprobada y debe ser conocida. No la tenemos. No la tenemos nosotros y no la tienen muchos. Algunos países han hecho esfuerzos por escribir qué queremos de los medicamentos. Estas cosas que mencionábamos recién, ¿de qué se tiene que ocupar el Estado? ¿De regular? Sí, de regular. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué estándares? ¿Cercanos a quién? ¿Quién puede producir qué? ¿Podemos producir cualquier cosa? Bueno, todas estas definiciones tienen que estar contenidas en un documento que nos permita ordenar este mercado. Porque si no, lo que ha pasado históricamente es que tenemos iniciativas que van para un lado y después iniciativas que van para otro. Entonces tenemos una confusión importante a la hora de saber cómo nos vamos a conducir para ordenar nuestra política farmacéutica.